¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿No? Esto es lo que pasa con una persona sorda todos los días de su vida. Vive parcialmente aislado del mundo, ya que no tiene las mismas oportunidades para desarrollarse que una persona oyente. Nosotros tenemos un sinfín de oportunidades para informarnos, educarnos, trabajar o estudiar. Quizás no lo habías pensado así antes, pero para muchos, con el sencillo hecho de ser oyente, ya tienes la oportunidad de hablar, entender y ser escuchado. Según INEGI, existen más de 2 millones de personas sordas en México, lo que representa un gran reto para esta comunidad, puesto que es una de las más invisibilizadas en México. Es por eso que aprovecho esta plataforma para darte a conocer más de ella y lograr concientizar y hacer una inclusión de esta comunidad en la sociedad. Pero para todo esto, ¿cómo llegué yo aquí? Mi experiencia con la lengua de señas mexicana empezó cuando yo estaba en secundaria. Todos los jueves de un ciclo escolar íbamos a una escuela de niños de kinder y primaria, con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Entre las más recurrentes se encontraban niños escapistas, con síndrome de Down o sordos. En mi último año, yo ya tenía 2 años conociendo la escuela. Los maestros, las instalaciones, los alumnos y básicamente la dinámica que se llevaba a cabo. Junto con mis compañeros entramos al salón y empezamos a explicar la actividad que se iba a llevar a cabo ese día. Proseguimos y pasamos con los alumnos, pero al ver que una niña no empezaba, me decidí a acercar con ella. Al poco tiempo llegó su intérprete y le tradujo la actividad en lengua de señas. En ese momento me di cuenta que la niña era sorda. El resto de la actividad me quedé parada. No sabía qué más hacer. Me enseñó a presentarme y a decir, hola, ¿cómo estás? Pero no pude hacer nada más, porque no tenía las herramientas para comunicarme con ella. La actividad salió como esperábamos. Estábamos felices por ello, pero cuando llegué a mi casa, yo aún tenía esa espinita de ser yo la que me comunicara con esa niña. Es por eso que me senté y busqué videos de cómo aprender lengua de señas mexicana. Y encontré un video que decía, palabras y frases básicas en LSM. Lo repetía una y otra vez. Recuerdo cómo me paraba frente al espejo a repetir las mismas 10 señas, pero lograba aprenderlas. Aprendí a decir lo básico, el abecedario, mi nombre y algunas palabras y frases introductorias como hola, ¿cómo estás? Bien, mal, gracias, de nada y por favor. El siguiente jueves volví a la escuela de esta niña. Y aunque ya me habían presentado antes, decidí ser yo la que me volviera a presentar con ella. Me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Me llamo Andrea. ¿Cómo te llamas? Al acabarlo de aprender me expresaba un poco lento, pero recuerdo cómo se le iluminó la cara al ver que alguien más se comunicaba en su lengua. Creo que en ese momento vio la esperanza de que algún día ella sola podría comunicarse con el mundo. Y así fue. Semana tras semana, con ayuda de ella, de su intérprete y de muchas horas y prácticas frente al espejo, fui logrando ser un poco más fluida en esta lengua. Pero eventualmente me gradué de la secundaria. Sabía que no volvería a esa escuela, pero también sabía que no lo quería dejar ahí. Pero tenía otros cambios, nueva escuela, nuevos compañeros, más cursos y clases que tomar. Ya no tenía tiempo. Y de pronto llegó la pandemia. Nos mandaron a todos a casa y en un abrir y cerrar de ojos ahora tenía demasiado tiempo libre. Fue ahí cuando se me abrieron las puertas para tomar un curso de lengua de señas mexicanas de nivel básico. Sin pensarlo 2 veces lo tomé.
La primera clase fue sencilla, porque vimos algunas palabras y frases introductorias, que era lo que yo ya sabía. Se empezó a poner complicado cuando llegamos a la segunda clase, porque empezamos a ver estructura gramatical. Así es, estructura gramatical. Como les digo que es una comunidad tan invisibilizada, tenemos muchas ideas y conceptos erróneos sobre este. Por ejemplo, es una lengua, no un lenguaje, lo que lo hace tener su propia estructura, ya que si lo decimos como lo hablamos, sería español signado. Además que no es universal. A diferencia de lo que muchos pensamos, varía por país, incluso a veces por estado o por casa, lo que lo hace un poco más complicado. Y eso sin contar que eran clases en línea. Tenía tareas del curso y tareas de la escuela con las que aún tenía que seguir al corriente. Pero cada vez que sentía que ya no podía, recordaba por qué lo hacía. Entendía lo difícil que puede ser para un niño tener que vivir en una comunidad aislada, porque con los únicos con los que se puede comunicar son sus padres y su intérprete, porque nadie más se ha interesado en hablar con él. Y eso sin contar que muchos niños se ven en la necesidad de aprender a leer los labios. Es su único método para poder entender al mundo. Ahora con la pandemia, todos usamos cubrebocas. Les hemos cerrado esa posibilidad de entender y comunicarse con el mundo. Ahora solo tiene una manera, la lengua de señas. Pero muchos de nosotros no la conocemos y no sabemos cómo comunicarnos con ella. Imagina que un día despiertas y no puedes escuchar. No puedes comunicarte y tampoco no tienes a nadie que te entienda. Pero es que no tenemos que llegar a que alguien cercano a nosotros lo necesite para aprender esta lengua y lograr ser una sociedad más inclusiva. Porque en realidad es más sencilla de lo que parece, porque es muy corta y muy básica. Como mi profesor en mi curso me dijo, nosotros en el español oral tenemos muchas palabras y muchos sinónimos para una misma seña, y más los mexicanos. Por ejemplo, podemos decir feliz, entusiasmado, contento, alegre, y todo eso se va a decir en una misma seña, que es esta. Además, no tenemos que decir el nombre completo de las personas, podemos ponerles una seña, algo así como un tipo apodo. Tomamos la inicial del nombre, por ejemplo, en mi caso es Andrea, mi inicial es la A, y tomamos alguna característica física o de personalidad. En mí destaca mi ceja y mi cabello lacio, entonces mi seña es esta. Lo que me lleva a que muchas de las palabras que usamos empiezan con la inicial de la palabra. Por ejemplo, esta es la H y así se dice hola. Esta es la C y así se dice cómo. Esta es la E y así se dice estás. Entonces, con todo esto podemos lograr decir, hola, ¿cómo estás? Y así con muchas de las palabras que tenemos en esta lengua. Eso sin contar que muchas de estas señas ya las tenemos en nuestro día a día y a veces ni nos damos cuenta. Cuando decimos por favor, guarda silencio o ya salten. Porque ser sordo es la discapacidad que podemos incluir con más facilidad, puesto que no necesitamos de una rampa o un dispositivo. Solo depende de ti querer aprender a comunicarte. Imagina qué diferente sería el país si desde chicos se nos enseñara a pensar en los demás y no solo en nosotros mismos. Crearíamos oportunidades para aquellos que nacieron con menos que nosotros. Piensa qué pasaría si los profesores supieran y enseñaran lengua de señas mexicana como materia curricular, así como se nos enseña inglés u otro idioma. Crearíamos oportunidades para todas estas personas. Después de esta experiencia, he tenido la oportunidad de hablar con personas sordas en diferentes situaciones, de las más inesperadas, en el parque, en la playa, en el gimnasio, en un café. Si ustedes pudieran ver la cara de felicidad de esas personas al ver que alguien se comunica en su lengua, estoy segura que muchos de ustedes aprenderían. Es sorprendente ver cómo con un video de 10 minutos o hasta tomar un curso podrías cambiar la vida de otras personas. Se necesita valor para cambiar corazones.
Hay muchas capacidades detrás de una discapacidad. ¿Cuántos talentos no habrá ocultos? Doctores, artistas, ingenieros. ¿Acaso no tienen sueños igual que tú y que yo? Hablemos de la posibilidad de destruir estas barreras creadas por la sociedad, porque tú, yo y todos somos diferentes, igual de diferentes. Ahora, volvamos al inicio. ¿Recuerdan la seña? Bueno, les decía, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea Rubio. Mi seña es esta. Soy oyente y estoy aprendiendo lengua de señas mexicana. Y me gustaría que más personas aprendan LSM y conozcan la cultura sorda. Tenemos el poder de transformar realidades, crear oportunidades y romper barreras. Yo te escucho y te quiero aprender a escuchar. Gracias.